Vamos a hablar de los ArrayList en Java. Los ArrayList es lo más parecido que tenemos en Java, o bueno, los objetos que hereden de list en general, es lo más parecido que tenemos en Java a las antiguas listas de Python que veíamos cuando veíamos estructuras en Python. Digamos que puede ser como una evolución de los arrays que vimos en Java, que tenían un tamaño fijo, pero esto, como nos pasaba con las listas en Python, va a ser una estructura de datos homogénea en cuanto a que vamos a definir de qué tipo es el ArrayList y solo va a contener el tipo de datos que nosotros pues ahí pongamos, aunque luego ya veremos cómo a través de la herencia podríamos tener un par de tipos no diferentes, pero sí relacionados, ¿vale? Aunque lo vamos a definir como un ArrayList de un único tipo de datos, pero lo que sí que vamos a tener es que no van a ser estáticos, no van a ser estructuras estáticas, sino dinámicas. Al contrario que con los arrays clásicos de Java, no hay que definir un tamaño para estas estructuras y básicamente lo que vamos a tener es una lista de elementos. En concreto, hablamos de los ArrayList porque es fácil pasar de un array a un ArrayList, pero ya veremos y iremos viendo con distintos ejemplos y viendo diferentes estructuras de datos que vienen en la propia API de Java, porque al final esto lo que es una clase que ya veis aquí en la primera línea de código, que lo que hacemos es importarla del paquete java.util.arraylist. Bueno, en java.util, además del ArrayList, hay otras estructuras de datos, pero básicamente pues es lo mismo, ¿vale? No hay mucha diferencia. Voy a agrandar un poquito. Empezamos con los ArrayList porque son quizás los más sencillos de convertir desde un array a un ArrayList, pero también tendríamos los list a secas, tendríamos también la linked list, que es una estructura un pelín más compleja, pero muy parecida. Hay varias, vale, vamos a quedarnos de momento con esta. Luego vemos variantes más adelante sin problema. Entonces, ya veis aquí, a diferencia de los arrays tradicionales que tienen un tamaño fijo, los ArrayList pueden crecer o reducirse según sea necesario. Para usar un ArrayList, básicamente lo que tenemos que hacer es importarlo, ¿vale? Como hacemos el import, normalmente todos los imports de todas las clases que no vienen por defecto directamente con la API, como puede ser la clase string, que no hay que importarla, o alguna de estas, como nos pasó con el scanner, por ejemplo, que sí que había que importarla, los vamos a importar en las líneas superiores del archivo, que eso suele ser, pues eso, encima de la declaración de la clase. Ya veis que aquí me he declarado un public class ArrayListExample, o sea, es una clase que se llama ejemplo ArrayList, y tenemos directamente un main para empezar a probar, para crear un ArrayList y empezar a utilizarlo, ¿vale? Obviamente, si esto en vez de ser así fuese una clase de un modelo de datos, yo podría importar el ArrayList para crear una clase que tuviese como atributo un ArrayList, que más adelante ya veremos cómo el ejemplo aquel que hacíamos antes de la tienda de videojuegos, vamos a convertir aquel atributo tienda que tenía un conjunto de videojuegos, que era un array de tamaño fijo, en un ArrayList para poder añadir y borrar y modificar los propios videojuegos de la lista sin depender de un tamaño fijo. Básicamente, para crear un ArrayList, como con cualquier objeto, vamos a declaramos el tipo, le damos un nombre y con el operador new creamos el objeto ArrayList. ¿Qué ocurre? Fijaos que la sintaxis para definir de qué tipo van a ser los elementos que tiene dentro el ArrayList es la siguiente. Tenemos ArrayList para definir qué es un ArrayList y luego abrimos el menor que, le ponemos dentro el tipo de dato que queremos y cerramos. Y esto va a ser así siempre. Si tenemos estructuras, ya veremos más adelante, estructuras que a lo mejor tienen un par clave valor o que tienen más de un tipo de dato dentro, por así decirlo, aquí dentro se podrían separar por comas, si llevasen más, pero eso ya lo veremos en el futuro. También otra cosa que os podéis encontrar por ahí en documentación y así, son estructuras que después del ArrayList, por ejemplo, de la definición, en lugar de llevar un tipo de dato, llevan una letra mayúscula. Eso, ya lo veremos más adelante también, son tipos genéricos. Es cuando no sabemos todavía de qué tipo van a ser, pues lo que vamos a definir después, y admitimos un tipo genérico. De todas formas, ya digo que eso lo veremos en el futuro. De momento vamos a quedarnos con que para definir el tipo de dato que tienen que tener dentro la estructura de datos, es decir, de qué tipo va a ser cada posición del ArrayList, se define aquí dentro. Yo aquí estoy definiendo un ArrayList de nombres, es decir, un ArrayList de strings. Como defino un ArrayList de strings, para yo añadir puedo utilizar directamente el método add y pasarle una string. Ya veis que añado a nombres el nombre Alice, el nombre Bob, el nombre Charlie, y luego si hago un println de nombres, esto lo que va a hacer es llamar al método toString, que por defecto está en la clase ArrayList, y printármelos todos. Si yo llamo a el tamaño del ArrayList es nombres.size, este método size me va a devolver el número de elementos que tiene el ArrayList ahora mismo.
Fijaos que a diferencia de otras estructuras como los arrays clásicos o las strings que utilizamos el método length, porque length es la longitud, aquí hace más referencia al concepto de tamaño, no tanto de longitud, porque al no ser una estructura de tamaño fijo, pues no tiene una longitud sino un tamaño, ¿no? Para que os acordéis un poquito mejor de qué método utilizar. Y luego con get y la posición, ¿vale? La posición que ocupa cada elemento, podemos acceder a un elemento concreto. Esto es lo mismo que hacíamos con las listas en Python, solo que el acceso a los elementos en las listas en Python, si os acordáis, era como accedemos a los elementos en los arrays clásicos en Java, con los corchetes. Aquí no. Aquí vamos a acceder de una forma más parecida, pues a lo mejor a cómo accedíamos a pues los conjuntos, por ejemplo, que también utilizaban métodos para acceder para ver si estaba un elemento o no estaba, o cosas por el estilo, pero eso, para poder acceder a cada elemento, para el tamaño y a todo esto, siempre vamos a utilizar métodos. Entonces, bueno, aquí os aclara lo que hemos hecho en este ejemplo, ya os he dicho yo, hemos añadido 3 elementos, printado todos los nombres en general, su tamaño, hemos accedido al primer nombre. Aquí con remove hemos borrado Bob y aquí de nuevo se muestra el código después de eliminar a Bob para pues, comprobar cómo efectivamente los nombres restantes son Alice y Charlie sin Bob. Ya veis que remove, en vez de pasarle la posición, le hemos pasado un elemento en concreto. Depende de cómo sea la implementación de este método, ocurre una cosa u otra. En este caso, a mí nada me impide tener un segundo elemento llamado Bob. O sea, yo podría haber hecho después de Charlie, nombres.add Bob y tendría Bob 2 veces. Remove de Bob solo borraría la primera instancia que se encuentre con ese nombre, es decir, solo borraría uno de los Bob. De todas formas, todo esto lo tenéis disponible en la documentación de Oracle siempre. También podéis probar, por supuesto, para ver cómo funciona cada uno, etcétera, etcétera. Bien, como decía, antes de empezar os comenté que además de los array lists tenemos más implementaciones de este tipo de listas, que básicamente todas estas iterables, todas estas estructuras homogéneas pero a la vez dinámicas, que no son estáticas, tal, son estructuras o clases que implementan la interfaz list. Todavía no hemos visto lo que son interfaces, pero ya lo veremos para que os vaya sonando, está bien. Que lo que son siempre una colección ordenada que permite elementos duplicados. Está bien la aclaración de que permite elementos duplicados porque, como ya sabéis por la experiencia de Python, no todas los permiten. Los sets en Python no permitían elementos duplicados, los conjuntos, y en Java también tendremos la clase set para ese tipo de estructuras. La interfaz nos proporciona ya métodos para manipular la lista, como agregar, eliminar o acceder a los elementos, que son los que hemos visto, y ArrayList es una de las implementaciones más comunes, pero hay más, como la propia list, ¿vale? Linked List, Vector, que también implementa la interfaz list, y hay unas cuantas más, las iremos viendo con el paso de los ejemplos. Cada una de ellas, como vemos aquí, tiene sus propias características, ventajas, desventajas, etc. Aquí vemos, bueno, un pequeño tip de diferencias entre un array list y una linked list, que básicamente es que el array list almacena los elementos como un array dinámico, mantiene accede a los elementos mediante índices, ¿vale? Y las inserciones y las eliminaciones pueden ser algo costosas porque se necesitan realizar en posiciones intermedias, ya que se requiere mover elementos. Es decir, para yo insertar un elemento en la posición 3, si tengo 5 elementos, tengo que mover los de la posición 3 una posición en adelante a todos. Entonces no es lo más eficiente del mundo, pero bueno, dependiendo de para qué vayamos a utilizar cada estructura, utilizaremos una u otra. Tiene un mejor rendimiento para operaciones de acceso aleatorio, por ejemplo. ¿Qué ocurre con la linked list? Almacena los elementos con una lista enlazada. Es un acceso más lento para acceder mediante índices, ya que requiere recorrer toda la lista, y las inserciones y eliminaciones son más eficientes, especialmente en posiciones intermedias, ya que solo hay que actualizar los enlaces. Tiene un mejor rendimiento para operaciones de inserción y eliminación frecuentes. Esto os lo he puesto aquí un poco como tip. No vamos a explicar ahora muy en detalle en concreto qué es la linked list, pero para que os quedéis con una idea general, el array list, digamos que cada cada elemento ocupa una posición, igual que con los arrays, y en la linked list, aunque también ocupan posiciones, realmente lo que tenemos es que cada elemento tiene como una especie de puntero que apunta al siguiente elemento. Entonces, la forma de recorrer una linked list sería llamando a el siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Por eso dice que a la hora de insertar es más eficiente, porque para insertar en el medio, en vez de tener que mover todos los posteriores, yo lo único que tengo que cambiar es a dónde apunta ese siguiente. En vez de apuntar al que apuntaba antes, apunta a este nuevo que yo inserto y hago que el nuevo apunte al que apuntaba antes, el que va a apuntar a este nuevo. Ya digo, esto es un concepto un pelín más complejo, que lo iremos viendo también en el futuro, iremos viendo más estructuras de datos de este estilo para que las entendáis un poco mejor, pero una pequeña pincelada para que lo vayáis viendo. Luego,
Métodos comunes. Hay más, ¿vale? Pero estos son los más utilizados. El add ya lo hemos visto. Esto es un genérico, que es a lo que me refería. ¿Veis que pone add e? El e es el tipo genérico, es decir, nos sirve para cualquier tipo de dato del que esté compuesto el ArrayList, y el e sería el nombre del elemento que añadimos. Add podemos hacerlo también mediante un índice y el elemento para agregar el elemento a una posición concreta. Con get nos va a devolver el elemento de la posición que le pasamos. Podemos, como veis, hacer remove tanto pasándole el objeto que queremos, una referencia al objeto que queremos borrar, o hacer remove por el índice. Podemos hacer size para que nos devuelva el tamaño. Clear elimina todos los elementos del ArrayList. Contains, pasándole la referencia al objeto, nos devuelve true si el objeto está en el ArrayList, false si no está. IndexOf, lo mismo, en vez de devolvernos true false, nos dice en qué posición está. IsEmpty nos devuelve true si está vacío el ArrayList. Set también lo podemos hacer para insertar en una posición concreta, pero esto en lugar de insertar y mover los elementos que, pues una posición más adelante, ¿no? Lo que hace es reemplazar el elemento que estaba en esa posición por el que le estamos pasando. En lugar de añadir, imaginaos, si tengo un ArrayList con 5 elementos y hago el add en la posición 3, de la posición 3 en adelante me los mueve a la 4, a la 5 y a la 6 y mete el nuevo en la 3. Pero con set lo que hace es cargarse el que estaba en la posición 3 y poner este nuevo que le estoy pasando, lo reemplaza. ToArray lo que hace es convertirme el ArrayList que tengo a un array clásico, con todos los elementos que ya teníamos. Sublist me devuelve una sublista desde el índice que yo le paso hasta el índice que yo le paso. Chequead en la documentación, pero juraría, hablo de memoria, de que el fromIndex lo incluye, pero el toIndex no. Es decir, como es habitual en muchos métodos de Java, el índice inicial está incluido en la selección, pero el final no. Short me los va a ordenar, ¿vale? Fijaos que, bueno, se le puede pasar un comparator, pero en general nos ordena el ArrayList según el orden especificado. Por defecto juraría que los ordena de menor a mayor o por orden alfabético, algo así hace, no me acuerdo ahora. Lo que os comentaba antes de la nomenclatura E, lo veremos con más detalle más adelante, pero la nomenclatura E-element, que es esto que nos encontramos aquí y aquí, ¿vale? Esto que veis por aquí, habla de un tipo genérico. La letra E es una convención que significa elemento, pero podríais encontrároslo con cualquier letra mayúscula. Esto ya lo iremos viendo. Esto significa que el método puede aceptar cualquier tipo de objeto como argumento, y el tipo específico se determina en tiempo de ejecución, es decir, no se determina cuando en la API se ha desarrollado este método, sino cuando ya lo vamos a utilizar. Esto permite que los métodos sean más flexibles y reutilizables para diferentes tipos de datos, obviamente. Ejemplo de uso de métodos comunes, pues un poco lo que hemos visto antes, ¿vale? Yo tengo aquí ahora un ArrayList de números, de tipo integer, como veis. Podría ser, bueno, se suele utilizar las clases en lugar del tipo básico cuando declaramos estructuras de este tipo, y básicamente aquí lo que hacemos es añadir 3 elementos, el 10, el 20 y el 30. Los printamos el tamaño igual que antes, cogemos el primer elemento que va a ser el 10 y aquí por ejemplo borramos el integer que tenga valor 20, que es el segundo que habíamos probado aquí. Vamos a ver ahora con contains si contiene el 30, esto debería devolver true. Vamos a ver qué posición ocupa el 30, esto tras haber borrado el 20 debería devolverme 1, porque al igual que todas las estructuras va a empezar en 0, ¿vale? Entonces el 30 que antes ocupaba la posición 2, hemos borrado el 20, me debería devolver 1. Podemos también reemplazar un elemento, por ejemplo, en la posición 0 que teníamos 10, con set, ahora le ponemos 100. Pues si ahora vemos los números que tenemos, deberíamos de tener 100 y 30. Y podemos también, como os decía, convertir los números que era el ArrayList que declarábamos aquí, que tiene esos elementos que hablábamos, a un nuevo array normal, clásico, y aquí declaramos un array de enteros. Lo pasamos a ToArray. Aquí empezamos a recorrer ese array que tenemos para comprobar que efectivamente los números son los mismos. Ya digo, esto es un ejemplo con integer, igual que vimos el anterior con strings, pero podríamos tener también uno con un objeto que nosotros nos creásemos. Por ejemplo, fijaos, tenemos una clase persona sencillita con un nombre, que es una string, y una edad. Tenemos un constructor parametrizado, getters, el toString, y aquí tenemos una clase ArrayCustomObject que básicamente hacemos lo mismo. Tenemos un array, pero esta vez de objetos de tipo persona. Creamos el array y le podemos añadir objetos persona utilizando el constructor con new. Cada vez que añadimos un elemento, pues hacemos new persona y le pasamos el nombre y la edad. Una vez tenemos esto, pues ya podemos utilizarlo igual que antes, ¿no? Para imprimirlos, para ver cuántas personas hay. Ya digo, todo esto funciona con cualquier tipo de objetos. Lo veremos más en detalle en un ejemplo, adaptando el ejemplo que habíamos visto de la tienda de videojuegos.